Hola, nos encontramos nuevamente y hoy vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. Como siempre, antes de comenzar a ver de qué se tratan estos trastornos, ustedes tienen subido un video que nos habla sobre el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y cómo se van dando estas etapas del neurodesarrollo. Entonces, vamos nosotros a partir ahora de hacer un poquito una brevísima pasada por esto, porque ya confiamos en que ustedes también pueden ver un poco este video para refrescar algunas de estas cuestiones. Y esto siempre lo vamos a tener como muy en cuenta, de seguir vinculando todos estos temas que vamos viendo con todo lo que hemos hablado ya en la otra clase sobre la clínica y sobre por qué vamos a preguntar ciertas cuestiones, nos van a ser importantes, ¿sí? Sobre todo en esa entrevista clínica de la que habíamos estado un poco hablando. Ustedes seguramente ya pudieron tener acceso a este video. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Como para recapitular muy poquito de esto, que este desarrollo y funcionamiento, ¿sí? Del sistema nervioso es un proceso de una gran complejidad, ¿sí? De muchos mecanismos, de muchos factores que van a influir en ese desarrollo que empieza, como ustedes han visto, desde las primeras etapas del el desarrollo embrionario, ¿sí? Y específicamente este desarrollo del sistema nervioso central empieza ya en esta tercera semana, muy tempranamente. Entonces, con todos estos fenómenos que ustedes también han podido ver en el video, no nos vamos a detener en esto, ¿sí? Pero mucho de esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este proceso que empieza en el vientre materno, va a ir justamente atravesando distintos periodos. Acá hay algunas cosas que ustedes seguramente han visto en otra materia, o van a ver, pero que tiene que ver con plasticidad cerebral, ¿sí? Con esto que tiene que ver con periodos críticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos en las etapas del desarrollo estos periodos críticos, estos periodos en los cuales el cerebro tiene como una mayor sensibilidad. eh, Durante estas etapas el sistema nervioso parece estar como más preparado para recibir esta estimulación, a la espera de ciertas estimulaciones específicas donde el cerebro va a responder de manera óptima, ¿sí? Estos procesos se van a dar en esta etapa, sobre todo muy en los primeros años de la vida postnatal. Entonces, bueno, es importantísimo también tener en cuenta que todo lo que le sucede a este cerebro durante estas etapas va a dejarnos una huella. Entonces, como bien explica acá, cualquier factor que puede ser un teratógeno, ahora vamos a ir viendo, desnutrición, prematurez, también estos factores intrínsecos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con alteraciones en los genes, pueden traer acarreado alguna de estos trastornos del neurodesarrollo. De acuerdo a lo que nos va a decir Fejerman en este libro que les hemos recomendado, en Neuropsicología Infantil, estos trastornos comprenden un grupo heterogéneo, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo, son distintos trastornos, pero que están relacionados con todos estos mecanismos y procesos, con una alteración en algunas de estas etapas que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y nosotros en general los vamos a ver en la consulta en etapas tempranas, ¿no es cierto? En general en niños preescolares, en niños de edad primaria, pero que dice que estos trastornos comparten una alteración en las adquisiciones de habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje, sociales, y que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico. Que esto
También vamos a ir viendo, sobre todo cuando nos adentremos luego en lo que es discapacidad intelectual, ¿sí?, la importancia del impacto que esto tiene en el funcionamiento social de la persona. En general vemos que afectan entre un 15 y un 20% de la población infantil, que es el motivo de consulta frecuente en la niñez y en la adolescencia, es lo que les decíamos, ¿no es cierto? El chiquito que no logra hablar en tiempo y forma, los niños que no logran aprender a leer y escribir, o presentan alteraciones en el cálculo, o presentan dificultades para poder regular su comportamiento, distintas cosas que vamos a ir viendo como motivo de consulta. Y bueno, y comparten estas alteraciones que habíamos dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Algunas alteraciones en el lenguaje que pueden dar cuenta de esto, de un trastorno fonológico, ¿sí?, o un trastorno más pragmático de la comunicación social, e impactan, como dijimos, en esto, en el funcionamiento personal, social y académico. En general, en el consultorio de las psicopedagogas siempre aparece mucho el impacto esto de lo académico, ¿no es cierto?, la dificultad en lo académico, y bueno, después uno empieza a ver todos estos otros factores que también aparecen muchas veces alterados. Bueno, la etiología también de estos trastornos tiene que ver con todas estas vicisitudes que atraviesa un niño en su desarrollo, ¿sí? Como dijimos acá, prenatal, en toda esa etapa que ustedes veían en el video, también lo que sucede alrededor de ese nacimiento, ¿sí? La manera de nacer de ese niño, una falta de oxígeno, por ejemplo, puede suceder, alguna alteración de la madre que lleve justamente a una cesárea de urgencia. Todo esto es lo que nosotros vamos a ir como escuchando en la consulta, y que nos tiene que, bueno, empezar a sensibilizar acerca de la posibilidad de algún tipo de sufrimiento, de algo que haya podido provocar una alteración en este neurodesarrollo. Por supuesto, la desnutrición también, prenatal, postnatal, bajo peso para la edad gestacional, todo lo que es la exposición prenatal a enfermedades, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no?, enfermedades de la madre, radiaciones, droga, alcohol, tabaco, todo esto. También acá es importante decir que los daños, ¿no?, en el sistema nervioso no ocurren como fenómenos, un poco como diría Fehmarn, todo o nada, ¿sí? Sino que es el resultado de una interacción que va entre la severidad de la agresión, el tiempo, la cantidad en el que el niño estuvo expuesto a ese teratógeno, por ejemplo, al alcohol, a un consumo de droga, ¿sí? Entonces tiene que ver esto, la interacción entre la severidad, la duración, ese momento también del desarrollo cerebral, las condiciones previas del cerebro, porque también sabemos que genéticamente tenemos digamos, una diversidad y hay factores que pueden ser más protectores, ¿sí? O sea, y también esto, ¿no?, las áreas que han estado expuestas al daño. Entonces acá vemos, por ejemplo, contextualizando ahora esto que decíamos, que hay algunas áreas que tienen mayor vulnerabilidad a este tipo de agresiones. El hipocampo, por ejemplo, que tiene estas hormonas receptoras, tiene estos receptores, perdón, a las hormonas del estrés, la sustancia blanca periventricular, las interrupciones en la migración neuronal también. En este proceso de migración, muchos de los trastornos del desarrollo se generan por estas dificultades, ¿sí?, por estas interrupciones. También estas zonas de los ganglios basales, bien, que son justamente áreas, digamos, donde se encuentran estos receptores, ¿no es cierto?, de estos neurotransmisores tan importantes para el cerebro, GABA, glutamato, dopamina. Todo esto como para poder contextualizar esto, ¿sí?, que no es una cuestión de todo o nada, sino que también hay áreas que van a estar más sensibles a esto. Bueno, acá hay una serie también de patologías que es importante que cada vez que ustedes puedan
en esta anamnesis, en esta entrevista, preguntar, detectar esto, tener en cuenta que son justamente factores de riesgo para estos trastornos del neurodesarrollo. Muchas veces los papás, las mamás nos cuentan de esto, ¿no es cierto? Que hubo un retardo en el crecimiento intrauterino, que hubo controles o que el niño tuvo meningitis. Bueno, todo esto es para ir teniendo en cuenta a la hora de hacer luego todo lo que es iniciar el proceso de evaluación. Estos son los antecedentes importantísimos a tener en cuenta. También estos otros factores de riesgo que son socioambientales, ¿no es cierto? Y que tienen que ver también con lo que sucede con el ambiente que va a rodear a este niño o niña, ¿no es cierto? Este escaso control prenatal. Muchas veces escuchamos relatos de mamás que se enteraron a los 4 meses que estaban embarazadas, ¿sí? Esto sucede porque seguían menstruando o por distintas cuestiones, y bueno, uno vio, si estuvimos atentos a la importancia, ¿sí? A que ya en la 3ª semana de gestación tenemos este desarrollo del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Comienza, bueno, imagínense una persona que no tuvo en cuenta digamos que estaba atravesando un embarazo. Entonces, bueno, esto también. Ahora, por ejemplo, acá que veo depresión materna, todos los factores estresantes también, les vamos a dejar numerosos papers donde, bueno, hay una información muy importante de cómo estos factores también afectan el neurodesarrollo. Duelos maternos, bueno, todas estas otras situaciones. Bueno, la baja instrucción materna también, ¿no es cierto? Porque va muchas veces de la mano de este escaso control prenatal, enfermedades, bueno, en la madre y en el padre también, digamos que ahora vamos a verlo en alguno de los papers, ¿sí? Y también estas dificultades del vínculo con el recién nacido. Y acá hay un concepto que es sumamente importante, que aparece en medio de todo esto. Y también acá hay un video muy interesante con una persona que realmente lo hace con una nota de humor, pero es muy claro, muy bueno, por eso también decidimos incluirles esto para que puedan comprender que está mucho mejor explicado y que lo que voy a hacerlo yo, y con digamos, dibujos, sobre este concepto que apareció ya hace varios años y que es, pero relativamente nuevo, que es el de epigenética, ¿no es cierto? Que hay una importancia relativa de estos factores genéticos y la importancia que tiene el ambiente, ¿sí? O sea, la reciprocidad que hay entre esta disposición genética, ¿sí? Y el ambiente. O sea, esto, ¿no es cierto? Que nosotros nacemos con un ADN secuenciado, nosotros tenemos una secuencia de ADN, pero ¿qué va a afectarse? Esa secuencia no se va a afectar, pero sí su expresión. Y a través de estas modificaciones, como dice acá, que ejercen, ¿sí?, en los patrones epigenéticos normales. Es decir, que nosotros, este ADN, esta expresión de nuestro ADN, sí va a estar muy determinada por el ambiente y por las distintas cuestiones que nos van a ir rodeando a lo largo de la vida. Entonces, esto que dice acá, que algunos de estos cambios comprometen a las células somáticas, otras alteran el patrón epigenético de las células germinales, por lo cual ese defecto se transmite transgeneracionalmente, ¿sí? Y estas cuestiones, ¿no?, que estas señales epigenéticas pueden ser heredadas. Y son, bueno, responsables de esto, de algunos rasgos clínicos o enfermedades observables en más de una generación. Les dejamos esto, que va a aclararles mucho mejor este concepto, pero sí entender por qué cada vez más hablamos de la importancia del ambiente. Miren acá, este estudio que está hecho, publicado acá por la Universidad Católica de Córdoba, habla del estrés materno como un teratógeno en el desarrollo fetal, ¿sí? Entonces,
Esto que nos dice acá, ¿no? Que hay muchos estudios que asocian el maltrato sufrido durante el embarazo y la depresión materna prenatal con una respuesta alterada al estrés a largo plazo en niños por fallas en la regulación de este eje, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, bueno, que tiene que ver con todos estos factores también de estrés. Entonces, bueno, cuando uno pregunta en la entrevista, ¿no? Es tan importante tener en cuenta esto, el estado de la madre, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el embarazo de la madre. Y también estos factores, por supuesto, ¿no? De depresiones maternas, de cuestiones que ya la madre, de enfermedades, trastornos psíquicos que la mamá pueda acarrear desde antes del embarazo. Miren este es sumamente importante también, este estudio que comprobó un riesgo mayor de padecer obesidad toda la vida en las personas que fueron gestadas en condiciones de escasez de alimentos o hambrunas, ¿sí? O sea que las células, de acuerdo a este estudio, cambiaron la expresión de sus genes para compensar la mala nutrición, y esas pautas de expresión quedaron establecidas para el futuro a causa de las modificaciones epigenéticas, aunque ya no siguiera la situación de carencia. Y esto tiene que ver con esto que vemos muchas veces, que en poblaciones donde hay una escasez de alimentos, vemos que igual las personas son obesas, ¿sí? Es como si esta marca histórica transgeneracional hubiese, digamos, esto dicho muy burdamente, ¿no? Bueno, tenemos que generar células que retengan aquello poco que podemos consumir, ¿no es cierto? Y esto se transmite. Acá también, esto es, bueno, todo lo que continúa un poquito sobre el maltrato infantil, que también como un factor predisponente para la psicopatología del adulto. Acá van a ver en el video esto, ¿no? Estos procesos de metilación del ADN, de modificaciones, está muy bien explicado. Y entonces hay una alteración en la expresión de esos genes. Así que esto lo van a poder también ver un poco más con el video. Acá también están todo esto que uno ya conocemos un poco más sobre los factores, los efectos adversos del alcohol, pero bueno, acá también todo esto está estudiado, por supuesto, con modelos animales, ¿sí? Quiero aclararlo, pero bueno, también. Y acá otra cosa sumamente importante, que es algo que debemos preguntar en las entrevistas, es sobre consumos de sustancias, ¿no? Y no solo de la madre. Miren aquí cómo aparentemente este consumo paterno de la cocaína en el momento de la concepción va a inducir también cambios epigenéticos en las células del cerebro, dice acá de la descendencia masculina, que llevan a la aparición de trastornos en la memoria, déficits en la plasticidad sináptica. Así que bueno, también importante entender por qué vamos a preguntar lo que vamos a preguntar y cómo vamos a leer estas respuestas a la luz también de este motivo de consulta, ¿sí? Y de esto que va a ir apareciendo. Así que bueno, esto también se los vamos a dejar en un formato de PDF, así pueden buscarlos, y hay muchos más. Estos son algunos ejemplos. Bien. Entonces, ahora sí, si vamos un poco concretamente a los trastornos del neurodesarrollo que nosotros vamos a ver, están descritos en el DSM-5, en esta versión, en la última versión de este Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como estos, las discapacidades intelectuales, que tienen que ver con la discapacidad intelectual, el retraso general del desarrollo, todos los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista, ¿sí? Que puede, bueno, como dice acá, con discapacidad intelectual acompañante o no, ¿sí? Con o sin deterioro del lenguaje, los trastornos por déficit de atención en todas sus variantes, ¿sí? En predominio desatento, ¿sí? O predominio hiperactivo, impulsivo. Los trastornos específicos del aprendizaje,
las dificultades, ¿sí? Las dislexias, discalculias, disgrafías, los trastornos motores, los trastornos de tics, ¿sí? Y aquí también tenemos, bueno, trastornos de Tourette. Nosotros, dentro de la cátedra, por cuestiones de tiempo también, vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con las discapacidades intelectuales, ¿sí? Con el déficit de atención y con los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, es importante, como dice acá Parry, Frick y Kamphaus, ¿no? Esto de que cuando pensemos en una evaluación, tenemos que utilizar un criterio que tenga que ver justamente con lo que ya ha sido puesto en marcha y comprobado, ¿no es cierto? Y este es un concepto que tiene que ver con lo de evaluación basada en la evidencia, ¿sí? La evidencia científica. Nosotros vamos a nutrirnos de todo esto que vamos leyendo, como para poder luego ir tomando estas decisiones dentro del proceso diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a llevar también? A utilizar instrumentos que sean adecuados, ¿sí? Con todos los criterios que ya vamos a ver cuando veamos un poco ahora toda la parte de psicoestadística, ¿sí? Todos estos criterios que ya hablamos un poco la otra vez en la introducción, que tienen que tener estas herramientas con las que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Todos los criterios de confiabilidad, validez, estandarización. Entonces, estos instrumentos tienen que estar validados científicamente, ¿sí? Y también, luego de ir teniendo estas entrevistas, de ir utilizando estos elementos de evaluación, ¿sí? Debemos plantear hipótesis, ¿sí? Que también tengan, ¿no es cierto?, esta posibilidad luego de ir verificándose o no, ¿sí? En función de toda esta evidencia recogida. Y esta evaluación basada en la evidencia también tiene que ver con que nosotros, a ver, vamos a medir, vamos a utilizar instrumentos, no vamos a dejar esto a criterio de lo que nos parece, ¿no es cierto? Un poco de la subjetividad. Nosotros vamos a utilizar mediciones. Entonces, uno podría hablar también de una evaluación más neuropsicopedagógica, que se apoya en todo esto que hemos venido dialogando. Entonces, nosotros vamos a recibir un motivo de consulta que podrá venir de los padres, de la escuela, de otros profesionales de la salud, a veces de uno de estos actores, a veces de todos estos actores. Nosotros, los padres se presentan con un motivo de consulta que viene justamente construido desde distintas miradas, y vamos a recabar todos estos datos significativos de la familia, de la escuela, si hubo intervenciones previas también. ¿Y nosotros qué vamos a evaluar entonces? Bueno, vamos a evaluar habilidades académicas, habilidades cognitivas, vamos a observar también habilidades del lenguaje, que si bien digamos, no somos especialistas en él, muchas de estas herramientas, por supuesto que nos van a llevar también a evaluar este lenguaje. Vamos a también establecer observaciones conductuales, vamos a aplicar pruebas también que nos puedan llevar a conclusiones un poco sobre toda la cuestión madurativa, acerca de aspectos más grafomotores, y con todo esto vamos a ir arribando a conclusiones diagnósticas. Entonces, este objetivo o los objetivos de esta evaluación van a tener un fin diagnóstico, porque bueno, vamos a poder ayudar a arribar a un diagnóstico de qué le sucede a este niño, muchas veces justamente en trabajo conjunto con otros profesionales. No todos los diagnósticos que damos los psicopedagogos, digamos, los psicopedagogos
quiero decir, no damos todos los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Muchas veces este trastorno del neurodesarrollo es hay diagnósticos que se arriban en trabajo en conjunto con un neurólogo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trastornos de déficit de atención. Nosotros podemos ver en la consulta, podemos hacer mediciones, pero hay algunas decisiones de poner ciertos diagnósticos que son más de criterio médico. Esto ya después lo vamos a ir conversando. También la finalidad, el objetivo de esta evaluación es un fin educativo, porque más allá del diagnóstico, nosotros vamos a tener que tomar decisiones, aportar también, digamos, aportar ayudas, un poco lo que vimos la otra vez, ¿no es cierto? Bueno, configuraciones, ¿no? Vamos a poder hacer configuraciones de apoyo, ¿sí? Este niño va a necesitar configuraciones de acceso, va a necesitar enmarcar su escolaridad en otro contexto escolar, bueno, todo esto también, porque nosotros estamos trabajando además con niños o con adolescentes, con personas que están en desarrollo y están en una etapa muy fuerte de su educación sistemática escolar. Entonces también nosotros vamos a prestar justamente instrumentos para su educación. Y también un fin preventivo. ¿Por qué? Porque muchas de estas alteraciones que uno puede a veces detectar, y esto es interesante, ver los motivos de consulta, porque muchas veces el motivo de consulta nos lleva a un hallazgo que no siempre es tan lineal, ¿no? Que no va tan lineal con el motivo de consulta. Ahora les digo un ejemplo. Muchos niños llegan a la consulta por dificultades atencionales, la queja es que no presta atención, que se atrasa con las tareas, y uno detrás de esa evaluación descubre, por ejemplo, que el niño tiene dislexia, ¿sí? Entonces, ¿cómo? El motivo de consulta, la mirada de los docentes, de los padres acerca del desempeño de ese niño, puesta en, bueno, es vago, no presta atención, se da vuelta, se distrae. En realidad, cuando uno comienza esta evaluación, empieza a identificar otro tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, muchas veces nos cambia radicalmente, ¿no es cierto?, la mirada. A veces hay niños con comorbilidad, ¿sí?, de déficit de atención y dislexia, por supuesto, pero también hay muchos niños que presentan estas dificultades atencionales que en realidad serían como secundarias, ¿sí?, a el cuadro de base que tienen, ¿no? Entonces un niño con dislexia no diagnosticada, bueno, requiere más tiempo para la copia, puede requerir un montón, se fatiga sin dudas mucho más, si por supuesto además no tiene todas las configuraciones para el acceso a los aprendizajes, y bueno, da justamente cuadros a veces que se pueden confundir con falta de atención, con distracción. Entonces también esto es sumamente importante, por eso es tan importante no quedarnos solamente adheridos a ese primer motivo de consulta, sino también todo lo que es la exploración, ¿no? La implementación de baterías para la evaluación. Y entonces acá, hablando un poco de esto, vamos a explorar estas funciones cognitivas. Nosotros simplemente ahora vamos a ver algunas, pero cuando podemos pensar en esto, en esta evaluación de carácter más neuropsicopedagógico, ¿sí?, podemos evaluar el funcionamiento intelectual, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje también, porque muchas de estas pruebas traen áreas, escalas que tienen que ver con el lenguaje, las habilidades visoespaciales, visomotoras, también la conducta emocional y adaptativa, que hay escalas que nos aportan datos sobre esto, y las habilidades académicas, ¿no?, de lectura, escritura y cálculo. Pero yo acá quiero también siempre hacer esta salvedad que yo ya lo hice en la clase anterior. Es muy importante este contexto, ¿sí?, psicoeducativo. La evaluación
psicopedagógica y esta evaluación, ¿sí?, de la conducta emocional y adaptativa, a nosotros nos va a importar mucho, pero siempre en este contexto de lo educativo. Acá es importante también, porque bueno, porque los psicólogos también van a hacer estas evaluaciones, pero a nosotros esto siempre nos va a importar como una información que tenga que ver, bueno, en este contexto en el que el niño también emocional, adaptativo y social, que es la escuela. Bien, estas etapas que ya algo fuimos viendo, tiene que ver, bueno, mucho en la primera etapa con esta historia clínica, con básicamente, ¿sí?, hoy estos trastornos de neurodesarrollo y todas estas vicisitudes que tiene el neurodesarrollo nos importan muchísimo para toda esta etapa, ¿sí?, que tiene que ver justamente con la indagación de la historia clínica, ¿sí?, y la anamnesis. Y toda esta información la vamos a recabar justamente en esta etapa, y también todo lo que tiene que ver con antecedentes en el desarrollo y antecedentes familiares, porque también sabemos que muchas de estas condiciones, como la dislexia, la discalculia, los déficits de atención, tienen factores de heredabilidad. Y luego vamos, sí, a pasar a esta etapa de la aplicación e interpretación, ¿sí?, de las distintas pruebas, de los distintos cuestionarios, y justamente con esta observación directa que vamos a ir haciendo de estas habilidades cognitivas y académicas. Uno va a tomar pruebas, pero también tenemos todo el informe desde lo escolar, el informe de otros profesionales que pueden estar actuando con el niño, la observación de cuadernos, y todo lo que podamos recabar de los otros actores que están también en contacto con el niño. Luego vamos a tener una etapa de análisis e interpretación de los resultados, ¿sí?, la elaboración de un informe y luego el momento de la devolución y entrega de resultados. Bien. Además de esto, de esta primera etapa, vamos a ir viendo, ¿sí?, después otros cuestionarios. Acá, bueno, estos cuestionarios o escalas complementarias que también les vamos a dejar ahora en el PDF para que las vean, las conozcan, seguramente algunos de ustedes ya lo hacen, ¿sí? Pero nos va a utilizar un poco el reporte de los padres y de maestros, ¿sí? Y estas son interesantes porque nos van a describir cuestiones que nosotros no vamos a ver en el consultorio muchas veces. A veces sí, pero nosotros estamos en un contexto uno a uno y es interesante ver qué observan los docentes en el contexto escolar, en el contexto de la interacción con otros estímulos, con otros niños y también los padres, ¿sí? Entonces muchas de estas escalas nos van a dar un montón de información que tiene que ver con aspectos más ecológicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le pasa al chico cuando yo no lo veo en el consultorio? ¿Qué le pasa cuando tiene que resolver esto en su contexto de todos los días, ya sea en el hogar o en la escuela? Y justamente tiene que ver con estas, más que nada, aptitudes, preferencias, ¿sí? Acá no suele haber preguntas o respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? Y va justamente a permitirnos ver esto, ¿no? A observar esto en niños con distintas afecciones del desarrollo o afecciones también neurológicas que tienen que ver, bueno, con niños que vamos a recibir con dificultades del aprendizaje, con bajo peso al nacer, o con algunos de estos trastornos que ya hemos visto. Entonces, bueno, acá tenemos uno de los ejemplos, ahí el BRIEF, este es bueno para niños pequeños, es un inventario de las funciones ejecutivas en la vida diaria. Entonces, bueno, tiene rangos de edades, son muchos ítems que se le pregunta a los padres, y bueno, y después ahí existe también la posibilidad de administrarlo manualmente o a través de un software, ¿sí?
Bueno, acá están todas las distintas versiones. Hay distintas escalas clínicas, tiene una escala de inhibición, una de flexibilidad, otra que evalúa control emocional, memoria de trabajo, planificación y organización, ¿sí? Y esto va a ir después arrojando las puntuaciones, distintos índices, ¿sí? Acá los padres tienen en esta que responder, pueden responder si esta conducta se establece acá frecuentemente, ocasionalmente o nunca. Y bueno, después estas son todas las tablitas donde nosotros vamos a ir transformando estas respuestas en números, en datos, ¿sí? Y nos va a ir arrojando este tipo de puntajes, que ya cuando veamos puntajes lo vamos a ver también, ¿sí? Un puntaje bruto, ¿sí? Lo vamos a pasar a un puntaje T, y también lo podemos pasar a un puntaje, a transformarlo en CI. Pero esto simplemente para mostrarles. Después también podemos establecer justamente en cada uno de los dominios este dispersigrama. Pero bueno, también esto es como dice acá, ¿no es cierto? Hay que verlo siempre en el contexto de una evaluación completa. O sea, que nosotros no vamos a diagnosticar nada simplemente por este tipo de escalas. Esto también es importantísimo tenerlo siempre en cuenta. Es una interacción que tenemos que hacer de distintos datos, ¿sí? Ponerlos en juego, en interacción. Es un informe, pero no podemos hacer diagnósticos a partir solamente de la implementación de una escala. Bien, este es el CBCL, que es una lista, ¿sí? de características de conducta. Y acá también un poquito más tendiente a evaluar competencias sociales, problemas en la conducta. Ven, acá ya, bueno, empezamos a ver cosas que tienen mucho que ver con lo psicológico, ¿sí? Pero bueno, simplemente esto nos puede servir como una información más. Bueno, esto se lo vamos a dejar también para que lo puedan ir leyendo. Y es para mostrarles, nosotros no vamos a ver esto. Después, bueno, la escala SNAP, que tiene que ver con criterios para el diagnóstico con déficit de atención, ¿sí? Con hiperactividad o de predominio también desatento, que también son escalas, son herramientas diagnósticas complementarias, como dice acá, ¿sí? Y tienen puntos de corte que, bueno, que nos van a decir este niño, ¿sí? Dentro de este puntaje observamos o se refieren síntomas más vinculados a la inatención, ¿sí? Si tiene tal puntaje, vamos a ver rasgos más vinculados a la impulsividad, hiperactividad. Pero siempre esto es importantísimo tener en cuenta esto. Es un informe más, esto es una información más. No hacemos diagnósticos por estas escalas, ¿sí? Bueno, y acá hay algunos ejemplos de las preguntas que los padres tienen que ir respondiendo. La primera: no presta atención a los detalles, comete errores por descuido en su trabajo escolar. Bueno, y ahí no, si es 0, es algo una conducta que casi nunca sucede, si es 1 a veces, 2 a menudo y 3 casi siempre. Esta escala es muy importante, la Vineland, que está en su versión 3, y que también cuando ahora veamos discapacidad intelectual, vamos a ver este tipo de escalas, lo importante que son, porque nos va a brindar información sobre el coeficiente de funcionalidad, el coeficiente adaptativo de esta persona, ¿sí? Frente al entorno. Y acá justamente se utiliza, como dice acá, como un complemento de la evaluación de retraso mental. Nos va a decir, bueno, esta persona, cómo se desenvuelve en la vida social, cómo conoce lo que debe resolver, porque tal vez yo le doy, no sé, algunas matrices o le doy algo de un dominio más abstracto y esta persona no puede resolverlo, pero en un test, pero de repente es una persona que puede
resolver cómo tomar un transporte, ¿sí? Cómo moverse en la calle, y esto también hoy es sumamente importante para el criterio que vamos a tomar para definir lo que es el retraso mental, que hasta hace unos años era simplemente por un CI, por el CI que nos daban en estas pruebas. Entonces, bueno, esto también es muy importante. Bueno, estos son todos los dominios que cubren, se los dejamos para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y para que, bueno, quien se interese en estas escalas sepa que existen y que las pueden conseguir. Este inventario también, Battelle, es un inventario de desarrollo también muy interesante, que tiene distintas escalas, tiene una primera, digamos, es gordito, tiene muchísimos manuales, son escalas muy completas, y hay también una parte que es un screening, ¿no? Porque a veces uno, bueno, no va a tomar todo esto, pero puede hacer justamente un primer despistaje de algunas áreas. Bueno, muy bien. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el práctico. Que tengan una buena semana.